Video y en el video anterior, el número 2 lo pueden ir a ver si quieren, se explican varias cosas. Una de ellas es la representación del Mesías, de Cristo. La representación que en él tenemos. Tenemos la opción de elegir a nuestro representante original, que es Adán. Pero si elegimos a Cristo como nuestro representante, entonces Dios nos ve y nos trata como si fuéramos como su hijo. Y leímos en el texto del video anterior, en el último texto, que a los que creen, Él les dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos o de ser hechos hijos. Esta es una palabra jurídica en la que somos declarados hijos, ¿ya? Y este derecho o esta potestad de ser hechos hijos nos introduce en una nueva realidad. Y es importante este tema porque aún muchas personas que son creyentes, eh, siendo hijos, se comportan como extraños. Y esto no tiene que ver con el comportamiento moral, no tiene que ver con tu calidad moral o con tu nivel de, qué sé yo, de santidad o de obediencia. Me refiero a la actitud que tú asumes frente a esta nueva realidad jurídica que es ser un hijo. ¿Ok? En Lucas capítulo 15, versículo 11, encontramos una parábola muy conocida que se llama El Hijo Pródigo. Probablemente muchos de ustedes la han escuchado ya. No la voy a leer, pero si ustedes la quieren leer pueden ir a Lucas capítulo 15, versículo 11. Y en esta parábola Jesús relata la historia de un padre que tenía dos hijos. Eh, el hijo menor, que no había alcanzado todavía la mayoría de edad, le pide al padre que le dé los bienes que le corresponden. La historia cuenta que el padre no se rehúsa. Y es extraño porque si no has alcanzado la mayoría de edad, en realidad todavía no tienes el derecho de exigir los bienes que te corresponden. Más bien ese derecho lo tenía el hermano mayor. Sin embargo, el hermano menor le pide al padre aquello y el padre no se lo rehúsa. Dice que divide sus bienes y se los entrega al muchacho. El muchacho reúne los bienes, probablemente los convirtió en dinero o en especie que se podía usar para transacciones, y dice que se va de la casa. Se va de la casa y vive perdidamente. Se va a otra región en donde malgasta todo el dinero y la riqueza que su padre le había entregado. Y la historia cuenta que en ese momento viene una gran hambre, una gran crisis económica en esa región donde estaba el muchacho. Y a este muchacho, al vivir perdidamente, se le acaban los recursos. Y tanto así que ni siquiera tenía para comer. Los amigos que probablemente consiguió cuando era rico o cuando tenía dinero, ya no había ninguno de ellos. Y comenzó a tener hambre porque no tenía nada para comer, y una persona de aquella región lo contrata para cuidar a sus cerdos. Y dice que era tanta el hambre que él tenía que él deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos, o sea, la comida de los cerdos. Las algarrobas es una especie de vaina que tiene un grano adentro, y en esta región se utilizaba obviamente como comida, pero la cáscara de esta vaina eh, se le daba a los cerdos, y la gente utilizaba lo que estaba dentro de la vaina, que era el grano. Entonces este muchacho estaba con los cerdos y era tanta su hambre que anhelaba poder comer aún las cáscaras de esta comida que no estaba hecha para personas, sino para animales. Yo no sé si alguien está familiarizado con los cerdos. Yo, cuando era niño, una vez me tocó ir a la hacienda o a la casa de un familiar. Eh,
No recuerdo cuál era el vínculo, pero era un familiar, era un tío, abuelo o algo así, que tenía mucha riqueza, o tenía muchos terrenos, tenía animales, tenía una hacienda, bien bonito el lugar. Y yo me acuerdo que esa fue la primera experiencia que yo tuve con cerdos. Eh, yo recuerdo el lugar donde estaban los cerdos, que estaba cercado con madera, y el lugar era barro, pantanoso, y ahí estaban los cerdos. Y yo vi literalmente como un cerdo botaba el excremento y se giraba y se comía su propio excremento. Entonces, imagínate lo poco apetitoso que es esa escena, sobre todo para un niño. Yo debo haber tenido unos 9 años o 10 años tal vez. Y, y para mí fue traumante. De hecho, yo no como cerdo. Y creo que una de las razones es esa. Me dio asco ver a este animal comerse su propio excremento. Y esta era la condición de este muchacho. Este muchacho estaba cuidando los cerdos de otra persona. Después de haber tenido riqueza, alguien lo contrató para que cuidara a los cerdos. Y era tanta su hambre que anhelaba poder comer la comida de los cerdos. Yo no me imagino cómo podría hacer eso. Yo después de la escena que vi, jamás se me hubiese imaginado o pensado que alguna persona por necesidad podría querer estar con los cerdos y comer su comida. Y estando en esta situación, este muchacho dijo, bueno, en la casa de mi padre, dice que entró en sí, que reflexionó. Y dijo, en la casa de mi padre hay muchos trabajadores. Y todos ellos tienen abundancia de pan. No les falta nada. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus trabajadores. Ese es el speech o el discurso que este muchacho pensó en ese momento. Se levantó y volvió a la región, a la casa de su padre, a su hogar. Y dice que cuando iba por el camino, ya llegando, el padre lo vio por el camino a lo lejos. Corrió hasta donde él estaba. Dice que se echó sobre su cuello y le besó. Y el muchacho comienza el discurso que había preparado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre interrumpe su discurso y llama a sus siervos, a sus trabajadores y les dice, pónganle un vestido limpio, báñenlo, pónganle su anillo en el dedo, restituyan su condición de hijo. Porque este hijo que yo había... y maten el becerro gordo y hagamos una fiesta. Porque este hijo que yo había perdido lo he recuperado. Estaba muerto y ha llegado vivo a mí. Entonces, es dramática la escena cuando la piensas. Porque el padre podría haber estado defraudado o enojado con su hijo. Sin embargo, el padre lo vio a lo lejos y corrió hacia él. Y se echó sobre su cuello y le besó. No le dejó terminar la disculpa al hijo. Mandó a hacer una fiesta, a matar el becerro gordo, a que lo vistieran con vestiduras de hijo y que le pusieran su anillo en el dedo. Entonces, esta historia muestra la misericordia de Dios, el amor de Dios. Este padre podría haber estado molesto, sin embargo, corrió hacia él, lo miró de lejos. Es decir, el padre salía al camino a mirar, porque tenía la esperanza de que su hijo volviera. Y este hijo podría haber pensado que su padre estaba molesto con él. Sin embargo, el padre anhelaba que el hijo volviera. Lo meditaba todos los días, lo pensaba, lo deseaba. Tanto así que salió al camino todos los días a mirar. Y lo vio de lejos, corrió a su cuello y lo besó. Ahora, imagínate besar a una persona que huele a cerdo, que está sucio, que huele mal, que no se ha bañado en días.
Si una persona que no se ha bañado en muchos días se siente su mal olor a metros de distancia, imagínate un muchacho que no se había bañado en muchos días, pero que además había estado conviviendo con cerdos. El olor era pútrido. Sin embargo, el amor del Padre traspasaba todo ese tipo de cosas que los seres humanos nos fijamos. El amor del Padre estaba ansioso porque su hijo volviera. Entonces, el muchacho vuelve. Le hacen la fiesta. Comienzan los preparativos. Se mata el becerro gordo. Comienza la fiesta. Y en ese momento vuelve el hijo mayor que no estaba en la casa, no estaba en la casa cuando su hermano llegó. Entonces vuelve y agarra a uno de los trabajadores y le dice, oye, ¿cuál es este alboroto? ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay fiesta. Y el trabajador le dice, lo que pasa es que volvió tu hermano. Y tu padre mandó a hacer una fiesta para regocijarse con él, para alegrarse con él, porque lo ha recuperado. Y la historia cuenta de que el muchacho, el mayor, estaba molesto, estaba enojado, tan enojado estaba que no quería entrar, y con justa razón. Probablemente yo también, si hubiese sido el hermano mayor, hubiese estado enojado. ¿Cómo es posible que le estén haciendo fiestas a este granuja que se llevó un tercio de las riquezas de mi padre y las malgastó? Y era tal su enojo que no quería entrar a la casa. Entonces el padre sale de la casa y le dice, hijo, entra. Y él le dice, padre, toda mi vida te he obedecido y he estado contigo. Toda mi vida he vivido para honrarte y para trabajar contigo. Sin embargo, ni siquiera me has dado un cabrito para hacer una fiesta, un asado y celebrar con mis amigos. Y viene este que malgastó tu dinero perdidamente en rameras, en prostitutas, y le haces fiesta. Y el padre le dice, hijo, tú sabes que todo lo que es mío también es tuyo. Es decir, no necesitabas esperar que yo te diera un cabrito. No necesitabas mi permiso, podías tomarlo porque lo que me pertenece a mí también es tuyo. Mas ahora que tu hermano volvió, que yo lo había dado por muerto, entra con nosotros y celebra, porque estoy feliz de haber recuperado a tu hermano. Y ahí termina el relato. Entonces podemos extraer dos cosas importantes de esta historia. Y de esta historia el título del video. El muchacho menor que había desobedecido y que se había ido, a pesar de su error, de su equivocación, él pensaba como hijo. Porque en algún momento reflexionó y dijo, volveré a la casa de mi padre. Sé que no soy digno, pero por último que me haga como a uno de sus trabajadores, porque a ellos les sobra y tienen abundancia de pan y de comida. A pesar de su error, este muchacho pensaba como hijo, y al pensar como hijo actuó como hijo, y por eso volvió. En contraste, el muchacho mayor, a pesar de ser un hombre obediente y que honró a su padre y que trabajador, etc., no sabía que era hijo. Actuaba como un empleado. Creía que tenía que esperar el permiso de su padre para poder hacer una fiesta con sus amigos. Creía que su padre tenía que darle un cabrito para hacer una fiesta. Y el padre lo corrige y le dice, oye, pero ¿qué es lo que te pasa? O sea, tú no te estás dando cuenta que eres hijo. Todo lo que es mío es tuyo, no necesitas permiso. Anda y tómalo. Lo hubieses tomado cuando hubieses querido. Entonces, esa es la diferencia entre entender que eres hijo y actuar como tal, y saber que eres hijo, pero actuar como un esclavo, como un siervo, como un trabajador, como un empleado. Entonces,
A muchos cristianos nos puede pasar, o a muchos creyentes nos puede pasar, que a pesar de haber recibido a Cristo como nuestro representante, como hablamos en el video anterior, y a pesar de haber entendido de que somos hijos, actuamos como esclavos. Para ilustrar esta idea, les quiero contar otro relato. Había un muchacho que había estudiado en la universidad alguna carrera, alguna ingeniería, una carrera importante. Era muy dedicado, sacaba las mejores notas y su sueño era trabajar en una gran empresa. Había una empresa que él admiraba. Era la empresa en la cual toda persona graduada quisiera trabajar. Y por eso él se esforzaba por ser el mejor de su clase, por sacar las mejores notas. Y cuando ya estaba terminando sus estudios, por supuesto, comenzó a enviar currículum a esta empresa, cartas de presentación, porque dijo, de aquí a que termine de estudiar, que me queda poco, me gustaría trabajar ahí, me gustaría tener la experiencia de trabajar en esa gran compañía. Es mi sueño. Llevo años estudiando una carrera universitaria para eso. Perdón. Hasta que llega el día. Llega el momento. Suena su teléfono y él lo contesta. Y era la llamada que él había estado esperando por mucho tiempo. Le dicen que han visto su currículum o su carta de presentación y que les interesaría poder entrevistarlo. El muchacho no daba más de alegría y de felicidad. Casi que no la podía contener. Luego de cortar la llamada, se puso a llorar de alegría, por supuesto. Llamó a sus padres, les contó a sus hermanos, a sus familiares, que su sueño estaba por cumplirse, que por fin lo iban a entrevistar en la compañía para la cual él había estudiado todos estos años, y para la que él se había preparado. Entonces, venía el día de la entrevista, y este muchacho comenzó a preparar la entrevista. Empezó a pensar en las posibles preguntas que le podían hacer. Empezó a escribir cómo responder cada una de las preguntas de la mejor manera. Escribió un speech y preparó todos los posibles escenarios a los que se podía enfrentar en esta entrevista. Porque en esta especial compañía, a diferencia de otras, el dueño le gustaba entrevistar a los candidatos. El dueño de esta compañía, aparte de ser un hombre muy rico, era un hombre, por supuesto, muy ocupado. No tenía tiempo para nada. Ni siquiera el alcalde de la ciudad podía agendar una cita con él, a no ser que este tipo abriera un espacio en su agenda y la secretaria de él llamara al alcalde o a quien fuera. Pero él no recibía a cualquiera porque no tenía tiempo. Entonces, era muy selectivo con quién se entrevistaba y en quién invertía su tiempo. Y este muchacho tenía la gran oportunidad de hablar con esta persona importante, el dueño de esta compañía. Preparó todo. Llegó el día. Se puso su mejor traje. Llegó al edificio de la compañía. Al entrar se dio cuenta que el piso era de una losa tipo mármol, blanca, hermosa. Los muebles todos de una cerámica lujosa, vidrios y espejos grandes, adornos, macetas, luces. Del suelo al techo habían 4 metros de altura. Las puertas eran enormes, de madera fina. Y el muchacho, al estar ahí adentro, dijo, esta es la compañía de mis sueños, aquí es donde yo quiero trabajar. Aquí es donde yo quiero trabajar, por fin. Tengo la oportunidad, no la puedo dejar escapar. Entonces llega hasta la recepción y se anuncia. Y la muchacha que lo atendió le dijo, bueno, vas a tener que esperar un rato. Porque tú sabes que el dueño de esta compañía es un hombre muy ocupado. Así que por favor toma asiento y espera. Y el muchacho fue, se sentó, el asiento lujoso de un cuero, un tapiz hermoso. Todo olía bien, todo era hermoso, todo era perfecto. Y el muchacho no aguantaba los nervios, esperó el tiempo que era necesario hasta que le dijeron, bueno,
Llegó el momento, ahora te van a recibir. Pasa por acá, por favor. Entonces el muchacho se pone de pie y se abren la gran puerta, las grandes puertas de donde estaba la oficina de este señor. La oficina era profundísima, muy larga hacia el fondo. Y él comienza a caminar, entrando, y sus zapatos golpeteaban la cerámica de mármol y sonaba el taco de madera que él tenía de sus zapatos de traje. Y lo puso nervioso ese sonido porque dijo, tal vez a este señor le molesta que el sonido de mis zapatos. No quería hacer nada que ofendiera o que le hiciera perder la oportunidad de poder trabajar en esta empresa. Entonces camina hasta el fondo. Trataba de disimular la respiración agitada que tenía por el nerviosismo. El hombre, sin mirarlo a los ojos, estaba atento mirando su escritorio. Estaba escribiendo algo sobre un papel. Y sin mirarlo a los ojos le dice, siéntate por favor. El muchacho se sienta. El hombre continúa escribiendo sin mirarlo. Parecía estar firmando algo o revisando algo. Hasta que por fin termina y pone su lápiz sobre el escritorio. El escritorio era enorme, lujoso, de una madera finísima. Y el hombre por fin levanta la mirada y mira al muchacho a los ojos. Se cruza las manos así y se apoya sobre el escritorio. Y le dice, cuéntame, ¿por qué razón yo debería contratarte? El muchacho toma un gran suspiro para comenzar a hablar. Suspira, intentando relajarse. Y al momento que va a comenzar a hablar se escucha un golpeteo fuertísimo atrás, en las puertas de la oficina. Y un niño de 5 o 7 años, entra llorando, con un avión partido en las manos, un juguete, que parecía estar roto. El niño grita, papá, papá, ayúdame, ayúdame, papá. Y el señor se para de su escritorio y le dice al muchacho, espera, que ese es mi hijo, dame un momento. Va hasta donde el niño, abraza al niño, lo consuela. Y le dice, hijo, ¿qué es lo que pasa? Papá, lo que pasa es que lancé el avión y se me rompió. Y el papá le dice, tranquilo, hijo, no te preocupes, vamos a ver cómo reparar el avión. Si no podemos repararlo, tal vez podemos conseguir otro. Pero no llores, tranquilízate. Entonces el papá toma en brazos a su hijo y camina hacia la salida de la oficina. Sale de la oficina, cierra la puerta y el muchacho queda solo, con el aliento contenido. Cuando el señor sale de la oficina, por fin él bota el respiro y comienza a pensar y a decir en su mente, qué diferente es ser hijo. ¿Qué diferencia hay entre ser un hijo y ser un extraño? Y es que por ser hijo tú no necesitas agendar una cita. Por ser hijo tú no necesitas llamar para ser atendido. Puedes entrar al despacho de tu padre y él de inmediato tomará cuidado de lo que te está sucediendo. Este niño ignoraba que su padre era un hombre tan importante. No sabía que su padre no tenía tiempo para casi nadie y que eran contadas las personas que se podían entrevistar con él. Pero a él no le importaba. Él tenía un problema y ahí estaba su papá. Y por eso entró sin avisar, sin golpear la puerta, sin preguntar. Y es que cuando tú eres hijo no necesitas una cita. Esa es la diferencia entre ser un hijo y un extraño. Al creer en Jesús, al creer en Cristo como tu representante, al recibirlo, no solo eres tratado como Dios trata a su propio hijo, Dios te ve y te trata como a su propio hijo. Pero además tienes derecho a ser atendido. Tienes derecho a ir a los brazos de tu padre cuando estás triste, cuando estás con problemas,
cuando el mundo se te vino encima. A este niño apenas se le quebró un avión. Con la riqueza que tenía su padre podría comprarle una caja llena de aviones, de juguetes. Sin embargo, al niño le dolía haber roto ese avión. Pero el padre no menospreció su, su no menospreció su problema. A los ojos del padre ese es un problema fácil de resolver, pero para el niño era una tragedia. Y el padre respetó la tragedia de su hijo y lo abrazó, lo consoló y lo animó. Dejó todo de lado por su hijo, exactamente como lo hizo el padre de la historia del hijo pródigo. Entonces podemos rescatar dos enseñanzas de esta historia. La primera, y tal vez la más importante, es que tenemos un padre que se compadece de tus necesidades, que está dispuesto a recibirte aun cuando hayas ido a bañarte y a revolcarte con los cerdos, aun cuando hayas cometido un error. Tenemos un padre que al verte de lejos corre hacia ti. La Biblia dice que Dios corre a tu encuentro. No es el muchacho corriendo a los brazos del padre, es al revés. El padre lo ve y corre y se echa sobre su cuello y lo besa. Es Dios, el Dios creador de todas las cosas, corriendo para echarse sobre tu cuello. Y antes que puedas pedir perdón, antes que puedas terminar tu discurso de arrepentimiento, Él manda que te pongan el anillo en el dedo, que te bañen, te limpien y te coloquen ropas nuevas, porque estabas perdido y has sido encontrado.